nos sigan en esta transmisión. Hoy estamos aquí 11 de septiembre desde el Instituto Mora en la Ciudad de México en un conversatorio. Y un conversatorio que es una secuencia de un proyecto que hemos establecido ya entre la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y el Instituto Mora, con la Gino Germani también, que es un intento de hablar desde nuestras geografías y desde nuestras visiones del momento, y en este caso, sobre todo, acotado a Estados Unidos, que es el centro de este conversatorio, pero nosotros, pues obviamente siempre con la mirada latinoamericana y la mirada desde nuestro lugar de Latinoamérica. Entonces, dicho esto, se trata de esta secuencia de conversatorio para poderle mantenerlo, formalizarlo y que no decaiga la intención, que yo creo que es muy importante. Entonces, bueno, yo soy Leticia Calderón Chelius, profesora e investigadora de acá del Instituto Mora, y ahora le voy a dar la palabra a mi colega con la que hacemos este conversatorio, y en el cual, pues, para conversar, es conversar, no se trata de venir a pontificar ni a explicar nada que no podrían muchos, tal vez, de los que nos ven, saber mucho mejor. Seguramente. Y la idea es justo, más bien, pincelar, y en la pincelada podremos después abrir también un gran debate. Pero por favor, ¿te puedes presentar, Gaby? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Gabriela Rodríguez Rial, vengo de Argentina, Buenos Aires, trabajo en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Ciencia Política y soy investigadora del CONICET con sede en el Instituto Gino Germani. También soy profesora, y lo voy a decir con mucho orgullo, de una universidad nacional nueva de la Argentina, la Universidad de Guillermo Brown, que mis alumnos ayer tuvieron clase y estaban muy entusiasmados también con participar de este conversatorio, así que ojalá que algunos puedan escuchar, porque también vamos a hablar un poquito de la coyuntura argentina y esas características. Quería decir algo respecto de la saga, de esta saga nuestra. Sí. Como les contaba Leticia, en 2016... nosotras nos empezamos a preguntar cuál iba a ser el impacto de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, porque significaba como un cambio en el tablero político. Y fíjense qué distinto era ese mundo, aunque es tan próximo, porque 9 años, bueno, depende, según lo que nos estén viendo, si son muy jóvenes, 9 años es la mitad de su vida, para otros ya no es ni un cuarto, pero en todo caso, en ese momento, para hacer un recordatorio de cómo era América Latina, quiénes teníamos. En México estaba como presidente Enrique Peña Nieto, Temer en Brasil, Horacio Cartes en Paraguay, Michelle Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez en Uruguay y Mauricio Macri en Argentina. Personajes que hoy algunos han desaparecido hasta físicamente, el caso de Tabaré Vázquez, y otros que ya no aparecen tanto en la escena política, y otros que no estaban en ese momento van a reaparecer como Lula. Luego en 2020 hicimos otra sección, ahí preguntándonos, ¿se reelige, no se reelige? ¿Qué implica que no se reelija? ¿Qué implica la derrota de Donald Trump? En un contexto ya con cambios políticos en México muy importantes, con Jair Bolsonaro, en ese momento presidente de Brasil, y es interesante pensar también en Bolsonaro hoy, en esta coyuntura que de nuevo apareció en la política, porque fue un personaje con el cual se pueden establecer similitudes con el actual presidente argentino en la forma de emerger en la política. En la campaña presidencial hasta 2018 y el atentado que sufrió parecía que no era uno más, y de repente se proyecta, y luego, después de una presidencia, el ciclo político termina. Ciclos cortos en América Latina, y Trump, una excepción, pero una regla también. Su ciclo también fue corto, no se reelige, pero vuelve a la presidencia. Y yo ayer me puse a investigar, esos son los tips que tenemos los que nos gusta la política y la historia política, y digo, ¿hay otro caso de alguien que haya pasado, en el caso de Estados Unidos, 4 años, porque allí no son sexenios, y luego vuelve a la presidencia? Grover Cleveland fue el único presidente que fue presidente intercaladamente, pero este caso de Trump es excepcional. Entonces, en este escenario nos preguntamos, ¿qué está pasando en América Latina? ¿Cuáles son las relaciones generales y bilaterales? Y es un poquito de eso lo que queríamos dialogar con ustedes, ¿no es cierto? Sí, y yo creo que es justo, ¿no? La idea de conversarlo tiene que ver con empezar a ubicar algunas cosas que efectivamente tienen una secuencia de ese primer periodo de Trump y muy convulsa para nuestros países en cada caso, pero nada como este momento. Y nada como este momento, y déjame a mí decir algunas cosas como para
ponernos a todos a tono, aunque en el entendido de que vamos a seguir reiterando. Bueno, Donald Trump, como el primer periodo, también entró en un momento como muy agresivo, con una serie de propuestas muy duras, sobre todo, por ejemplo, en temas de migración contra la población de origen árabe, y excluyendo ya de entrada a algunas personas, saludando, hola Erika, pero creo que una de las cosas interesantes es que al final de cuentas su propio periodo tuvo, y lo dicen así, un aprendizaje que no le permitió en ese momento concretar mucho de su agenda como la tenía pensada. Y al final de cuentas, bueno, también se enfrentó al establishment, que ahí vamos a poder hablarlo también, que es estos demócratas, ¿no? Ya no tanto los republicanos, que sí se aliaron definitivamente y lo tienen como líder, pero los demócratas, que al final es la otra parte de la élite estadounidense, ¿no? Eso creo que es parte de lo que hace lo conflictivo de este momento en Estados Unidos, porque no es que haya alternativas fuera de ese establishment de más de 100 años, sino es que nos vamos casi que al origen de ese país. Bueno, obviamente con sus momentos y procesos muy diferenciados. Pero, dicho esto, el nuevo periodo, este periodo que estamos viviendo del gobierno de Donald Trump, en el que hay se puede reelegir 2 veces, aunque él ha insinuado una tercera ocasión, obviamente esto ya ni se menciona, incluso empiezo de atrás para del momento actual hacia atrás, porque el deterioro de la salud de Trump por lo menos se ha visto como tema cuando no era tema hace, digamos, unas semanas, que era más bien como un toro de atar. Pero antes de decir estas pinceladas, sí déjenme ubicarlos a quienes nos acompañen, nosotras mismas, Gaby, en algo que es importante más allá de cuando conversen con nosotros. Y es que hoy nos reunimos en un 11 de septiembre. Esta es una fecha que es un antes de y después de para Estados Unidos y para el mundo en realidad, porque hubo un cambio político profundo y bueno, el atentado tremendo que vivió ese país del derribe de las Torres Gemelas en el 2001. Entonces, a partir de ese momento también es una nueva etapa y configura en gran parte el escenario que tenemos hoy. Pero, adicionalmente, y vamos a decirlo porque va a salir aquí en la plática y en el intercambio que tengamos, pues una de las cosas es que ayer, 10 de septiembre, sufrió un atentado mortal, un joven político estadounidense, Charlie Kirk, un líder del conservadurismo más fuerte, más llamar de los palios, ¿no? Como le dicen. Claro, ahora hablaremos de eso, pero para ponerlo en el contexto y que sepan desde qué momento también vamos a hacer algunas referencias que tal vez ni siquiera nosotras pensábamos cuando preparábamos esta presentación, nos organizábamos, y bueno, el asesinato de él, que en este momento en que estamos hablando todavía no sabemos ni quién lo mató y en todo caso sus motivos, por tanto es una situación muy tremenda porque es un ser humano que ha perdido la vida y por tanto es muy lamentable pese a sus posturas políticas en la línea muy conservadora, radical incluso, pero ese es el momento desde el que estamos hablando. A lo mejor, para pasarte la palabra, Gaby, hay en el transcurso de la hora que estemos por acá, hay alguna noticia y nos enteramos y nos avisan, pero por lo pronto es desde el momento en que estamos hablando. Sí. Creo que es muy importante, ¿no? Esto de los momentos de enunciación. Teniendo aquí también en el público a una historiadora argentina, el 11 de septiembre para nosotros en Argentina también es una fecha importante porque es el Día del Maestro. Y es el Día del Maestro vinculado a podemos decir, un prócer o un presidente, un representante de las presidencias históricas que puso a la educación en primer lugar. Entonces lo adelanto porque también el tema de la educación es la agenda contra la salud, contra la educación, lo que hoy se llama el antiwoquismo o el escepticismo frente al cambio climático, como planteaba Leticia, ya estaba en el primer programa de Trump, pero por distintos motivos no se pudo llevar a la práctica. Uno de ellos la pandemia, ¿no? que exigió de alguna manera recalcular algunos de esos elementos y terminó poniendo a la salud pública en un primer plano cuando en su presidencia ya se había debatido. El otro tema, lo que decimos de la violencia política, ¿no? Con el 11 de septiembre remitimos al gran debate sobre el terrorismo. Y yo creo que en 2001, aunque hoy nos parece que quizás fue un poco más tarde, pero yo creo que en 2001 empezó a entrar en crisis
el consenso, vamos a decir, o esa alianza que existió entre la forma neoliberal del capitalismo, que tenía en algunos momentos un rostro amable, porque se asociaba con el multiculturalismo, las diversidades, el consumismo, y la democracia liberal. Okay. Podríamos decir que fue el fin de la era Clinton, Sex and the City, y todas esas cuestiones que también se importaban a América Latina, y se creía, bueno, incluso se discutía en Europa, pero también en nuestros países, bueno, hay una tercera vía que no va a ser la socialdemocracia tradicional, pero tomará algunos elementos, y capitalismo y democracia pueden ser conciliados, y la democracia liberal es un solo modelo tomado de Estados Unidos y todo el mundo debe imitarlo. Y ahora estamos observando, y lo planteó ya Steven Levitsky en la primera presidencia de Trump, con su libro Con Ziblatt, Cómo mueren las democracias, y lo volvió a reiterar ahora en 2024 en la dictadura. Ahora estamos viendo esas instituciones que Estados Unidos vendía al mundo, que eran su mito político fundacional, incluso también para justificar la intervención en determinados países después de los atentados a las Torres Gemelas, están en crisis en el propio centro político. Y creo que eso es algo que es interesante discutir, porque de alguna manera nos está cambiando el tablero. Y yo creo que quizás hoy podemos darnos cuenta que ese cambio ya empezó en ese momento. Y lo último, para luego pasar la palabra a Leti, quería retomar la violencia política. Viniendo de América Latina en general, para nosotros tenemos experiencias de violencia política en nuestra historia de mucha potencia, en nuestra historia lejana, si consideramos eso, siglo XVIII, siglo XIX, pero también mucho más reciente en el siglo XX. Incluso en algunos de nuestros países, sobre todo en el Cono Sur, las transiciones a la democracia significaron de alguna manera dejar un tipo de violencia política detrás. La violencia política de que si alguien sostenía una postura política diferente, no se lo podía torturar, matar, secuestrar, hacer desaparecer. Yo sé que para algunos eso puede parecer muy lejano, pero en nuestros países, en la década del 60 y del 70, sucedía. Y ahora bien, ahora estamos viendo en Estados Unidos un fuerte regreso de la violencia política. Es cierto que ellos en su historia tienen atentados presidenciales desde el siglo XIX, el siglo XX, pero el impacto en los activistas, y estamos hablando de lo que pasó ayer, pero no debemos olvidar lo que pasó hace unos meses, que representantes del Senado y de la Cámara de Representantes de Minnesota, en un caso la senadora fue asesinada junto a su esposo en la puerta de su casa, y el representante casi pierde la vida con su esposa. Se abrieron la puerta pensando que era alguien que les iba a traer un envío, y les dispara y los mata o los deja heridos muy severamente. Está hablando de una ruptura muy importante en la política, también el atentado que sufrió Trump previamente en la campaña. Entonces, ¿qué está pasando? Eso hay que indagarlo, y tiene que ver con lo que decía Leticia. Si en Estados Unidos se rompieron ciertos pactos de la democracia, se han horadado, se ha generado un clima de desconfianza. El Partido Republicano terminó alineado con Trump, ya no existen los republicanos moderados anti-Trump, o son una minoría, y los que se mantuvieron fueron segregados, y el Partido Demócrata no encuentra una respuesta y no sabe ofrecerle una solución económica, puesto Estados Unidos ya está viendo cuestionada su hegemonía económica, luego diremos algo de eso, ni política a estos problemas. Y en América Latina creo que esto también se refleja en algunos casos en ciclos políticos más breves, y en otros casos se refleja, quizás que luego lo podemos debatir, en que esta debilidad política y económica relativa de los Estados Unidos podría ser un escenario para una nueva autonomía, que en algunos casos se está aprovechando más y en otros casos quizás no se está leyendo esto geopolíticamente, ¿no? Híjole, pues lanzas muchos puntos, pero no puedo dejar pasar uno que es fundamental. Y cuando hablaste de violencia política de América Latina y nuestra referencia al 11 de septiembre, para nosotros latinoamericanos el 11 de septiembre siempre fue ese horroroso, espantoso golpe militar en Chile. Era la referencia, ¿no? También, me olvidé de esa otra fecha. Y es como siempre hablar de eso, y además hacer un minuto de silencio, y además recordarlo para que eso fuera un punto ahí como latinoamericanos, ¿no? Claro, nunca jamás se opacará eso, pero las casualidades históricas son brutales, ¿no? Y en ese sentido, este otro 11 de septiembre, que es de la hegemonía estadounidense y desde el imperio, bueno, la imagen es brutal, bueno, jamás
se olvidará la idea misma de Nueva York, casi una película apocalíptica de estas que les gusta tanto hacer a los estadounidenses. Y otro punto que también retomo porque me parece fundamental es cómo estamos viviendo un momento en que debido al escenario que ha planteado Donald Trump, que me gustaría pincelarlo, irlo pincelando juntas, este momento, este periodo presidencial, es como ir contra sus propios, decías tú, fundamentos, y de hecho lo que lo ha hecho grande, ¿no? Al contrario a su discurso, esta cosa a partir de la cual, bueno, la confianza en la democracia estadounidense con sus problemas, la fortaleza de su institucionalidad, la seguridad o el respeto a la presunción de inocencia. Pero lo que hemos visto como imágenes a nivel, digamos, de la ciudad que me digas en Estados Unidos, y sobre todo en algunas, también eso hay que decirlo, muy enfocado también, y desde México hay que recalcarlo con el tema migratorio, son las detenciones, pero no detenciones, bueno, para detener y deportar a la gente, todo el asunto que tiene que ver con la ilegalización de la persona migrante, sino una cosa violenta, confrontativa, y lo digo también como en paralelo, la represión, no solo en Estados Unidos, pero una represión brutal, violenta físicamente contra quien se ha opuesto al tema de Gaza en relación a Israel y Palestina. Entonces, ojo, porque eso era como baluartes de ese Estado, de ese país que uno decía, bueno, Estados Unidos tiene sus cosas, pero hay un dejo de seguridad, una sensación de que era un país que al final pues daba línea, y bueno, vaya que la dio, ¿no? Con garrote o sin garrote, pero el punto es cómo se ha ido desdibujando eso que, fíjate lo que voy a decir, desde un país como México, con grandes y profundos cambios estos últimos años. Totalmente. Se les acabó el discurso a esos neoliberales que abrazaban y besaban el pie, el suelo de decir Estados Unidos, porque ese es el ejemplo, no quiero ese ejemplo. Pero no, vaya paradoja. Entonces, me gustaría que pinceláramos, y digo algunos para pasarte, y que de este momento trumpista, trumpiano, trumposo. Y tiene que ver con que Trump entra y abre todos los frentes posibles. Dice cosas que, bueno, una voy a tenerla que decir, pero la aborrezco, pero bueno, ataca a sus principales aliados, sus fronteras, con una asimetría evidente, sobre todo en el caso de México, que este es nuestro principal, problema en la historia, en la relación, que es que pues, obviamente tenemos un nivel de dependencia muy alto, pero Trump directamente cambió, así, un día al otro, Golfo de Estados Unidos a el Golfo de México, que quede claro, porque eso no va a cambiar y el señor saldrá y la vida sigue, pero es muy claro esta cosa que confronta y afronta, ¿no? Así al otro. Canadá, bueno, a Canadá le ha ido peor que mal, ¿no? O sea, y aún con un presidente, un primer ministro hoy, ¿no? Ejecutivo, financiero, eso no importa. Lo que ha ocurrido en la relación con Canadá es brutal, ni hablar de Zelensky en su momento, ¿no? Ucrania. Quiero para que lo vayan teniendo y todo el mundo va a empezar a la imagen, porque estamos hablando de los últimos 7 meses, señores, señoras. Entonces, Groenlandia, Panamá, Colombia, Brasil, del que quiero retomar luego hoy, porque esta semana es fundamental y en gran parte, dejémoslo como un capítulo aparte. La parte que tiene que ver justamente, toca México, ¿no? ¿Quién es culpable de el consumo de fentanilo en Estados Unidos? Y antes fue otra droga y más antes otra y otra y otra. Y entonces, ¿cómo entras al escenario del terrorismo que permite a un país como Estados Unidos intentar desplegar lo que sea, Ojo con eso. Y la palabra favorita de Trump, que ha abierto, decía yo, todos los frentes, incluso con sus principales aliados serviles, históricos, como es el tema de los aranceles. Aranceles, China, Rusia, India, obviamente la Unión Europea. Entonces, pues, Argentina, por supuesto, no se salvan ni los aliados. Ahora vamos a decir algo. Entonces, lo que tenemos es que justo en esto de abrir tantos frentes, sus aliados naturales, vaya, porque todo el mundo con el cuidado que tiene de una potencia, que ese sí es un punto que yo quiero recalcar. La idea esta de que no, Estados Unidos ya, bueno, está perdiendo. Seguramente estamos en un proceso en el cual
pues sí, finalmente los procesos cambian y reconfiguran los liderazgos y sí estamos en un momento que percibe eso. Pero me parece que es muy aventurado salir con que Estados Unidos es el país más potente del planeta y el más rico aún hoy en día, ¿no? Entonces, claro que le pega porque quiere tener este predominio brutal y el hecho de que haya unos BRICS y de repente Rusia no ha resultado tan débil como ellos pensaban, ok, pero no nos engañemos, porque si no, nuestro análisis se sesga con lo que quisiéramos, que estuviéramos viendo el fin del imperio, no, ni así fue el fin del imperio romano, porque cuando lo mencionan, entonces, por ahí viene, para luego tomar uno que es nuestro de los temas más fuertes para nosotros, y ya se han de imaginar cuál, y se llama migración, pero bueno. No, me encantó, y retomo esto, ¿no? Justamente, que estemos frente, podríamos decir, a la crisis de hegemonía estadounidense que estamos frente, no significa que surja un panorama totalmente alentador. Porque, digo, esto que afecte internamente a los Estados Unidos en el plano económico y en el plano político, también está en lo geopolítico, y decimos China, ¿no? Y aparece China, ¿y qué significa China? Y como planteaba Leticia, en algunos ámbitos de la política y también del análisis político empezó esta cosa, bueno, ya que cambia el hegemón, adhirámonos al nuevo hegemón que es China. Bueno, también tenemos que preguntarnos ¿qué es China? ¿Qué significa China? Creo que China también corrobora el escenario que estábamos hablando antes. Estamos viendo el claro ejemplo de que capitalismo y autoritarismo van de la mano, y eso que nos enseñaban tanto cuando eran, digo, las que estamos aquí presentes más o menos somos de una misma generación, no, bueno, hay un matrimonio entre capitalismo, liberalismo y democracia. Bueno, ahora ese trío, porque era un matrimonio raro de tres, ya están poliamorosos o han incorporado a otras. Entonces, justamente esto tiene que ver, y si me permiten hacer una crítica disciplinar al ámbito que trabajamos, que son la historia política, la ciencia política, la sociología política. Creo que hay que repensar un montón de categorías y decir, ¿por qué nos dificulta a veces tanto llamar a algunas cosas democracia, llamar a otras cosas autoritarismo? ¿En qué escenario estamos? Y ahí yo recordaba que en un comentario que había hecho hace muchos años Juan Carlos Portantiero, del famoso libro El Estado burocrático autoritario de Guillermo O'Donnell, Portantiero utiliza la expresión dictadura modernizadora como un sinónimo del Estado burocrático autoritario, y hay un debate con O'Donnell, aunque le gusta la caracterización. No es aquí el objeto de hacer el análisis, aunque nos encanta, ¿no?, de cómo usan los analistas y teóricos y sociólogos políticos los conceptos y sus propios debates internos a la disciplina, pero uno podría plantearse, bueno, tenemos por un lado una dictadura modernizadora como China, ¿qué es eso? Y por el otro lado tenemos un Estados Unidos que está horadando esas instituciones económicas y políticas que nos habían dicho. El libre comercio, ¿dónde está? Porque ahí introdujamos eso. Estados Unidos en los 90, 2000 era el libre comercio. Entonces, si uno quiere ir al libre comercio, ¿dónde? Si te ponen aranceles y hay proteccionismo, lo contrario de lo que promulgaban. Entonces, creo que es un nuevo escenario muy diverso en el que tenemos que actuar. Y creo que la mala lectura que han tenido algunos políticos y políticas de diferentes posiciones es esto que decimos. Bueno, o cambiamos de hegemón, si no me gusta Estados Unidos, el modelo chino, cuando poco y nada tiene que ver con, por un lado, nuestras circunstancias históricas y geopolíticas, y por el otro, ¿por qué no decirlo?, ciertos ideales regulativos y valorativos. Queremos desarrollarnos seguramente, pero con otro tipo de instituciones en la sociedad civil y en la sociedad política. También tenemos que decirlo, que queremos que no existan sindicatos, por ejemplo, movimientos sociales. Y el otro punto, y digo esto pequeñito de Argentina, así luego retomamos con el tema de las migraciones, las características generales, es quienes todavía insisten en establecer esta relación con Estados Unidos con los parámetros de hace 20 años. Y en este caso sí, me gustaría hablar brevemente, ¿no?, del presidente de la Argentina, que claramente tiene muchas afinidades, y lo dejaremos al final, no solo en los estilos de liderazgo, un poco en broma, un poco en serio. Un estudiante mío decía, se parece más al Donald Trump del aprendiz que al Donald Trump presidente. Puede ser. También es cierto que en la presidencia de Javier Milei tomó algunas medidas en relación con la reducción del gasto público, y hasta hablar de un ministerio no de la modernización, sino de la desregulación y la destrucción, que luego fueron, y dichos explícitamente, imitadas por Elon Musk en algunas propuestas de Estados Unidos. Sin embargo,
en el plano económico, el gobierno de la Argentina quiere establecer un tipo de relación, vamos a decir, de complementariedad carnal con los Estados Unidos en un contexto que no se parece al de los 90, digo, donde había la apertura del comercio. Eso es por un lado, ¿no? Y después hay algunas características de la economía argentina que tienen que ver con que siempre, y con historiadores presentes, somos economías, a diferencia de Brasil, mucho más competitivas que complementarias con la economía estadounidense. Entonces nosotros necesitamos sus inversiones, pero tenemos poco y nada para venderles, salvo los limones. Por eso la discusión de los aranceles con los limones, a ustedes yo sé que les parece trivial, pero ha sido una discusión muy importante, primero para el gobierno de Mauricio Macri y ahora para el gobierno de Milei con Trump, que parece que Trump también le pone la traba a los limones y ahí se desestructura todo. Y el otro tema tú introducías, y sos la especialista, pero quiero decir algo. Argentina venía reclamándole a Estados Unidos volver a ser parte del programa de visa waiver. Sí. Viene llenando los formularios y cumpliendo todos los requisitos, no de este gobierno, de gobiernos anteriores, incluso el anterior a cargo de Alberto Fernández. Tenemos inside information, así que ahí lo contamos. Habían presentado la documentación y todo se cumplía, pero les dijeron, es una cuestión política, veremos si se las damos o no. El presidente argentino estaba convencido que eso iba a suceder, recientemente tuvo un desplante en relación con eso. ¿Y qué sucedió anteayer? Para ustedes es la nada, pero para nosotros que deporten 10 ciudadanos argentinos, cuando es casi inaudito, es un elemento que ha alterado el tablero político, marca, porque significa, ¿qué está pasando? Es una señal que probablemente visa waiver no venga, pero también está marcando. Y entonces sí, hablemos de la cuestión global de las migraciones, donde como tú también has demostrado, Leticia, aquí tenemos que ser bien interesantes cómo pensamos las cosas, porque no seamos maniqueos. Que un gobierno cambie de color político no significa que va a haber menos o más deportaciones. A veces tienen que ver razones coyunturales o razones más estructurales, y esto realmente afecta la libertad de circulación, tan defendida por el modelo global, pero tan poco aplicada cuando no les conviene, ¿no es cierto? Mira, hay un punto que es muy importante con esto que tú dices de las migraciones, y también hay países en los que de repente ver a sus connacionales deportados es una sorpresa, incluso México. Aquí se empezó a hablar de las personas deportadas como si no tenemos una historia de deportaciones, porque se sorprendió en términos de opinión pública. Entonces, claro, hay una diferencia por la relación que nosotros tenemos, y nosotros somos el país de mayor emigración del planeta hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí hay toda una historia y una geografía obvia, no me excedo ahora en eso, pero lo quiero poner con Trump. Hay un discurso, no sé qué tanto se mencione por el lado de Argentina o en general, pero como de tratar de decir, no ha sido tan grave lo de Trump, porque que Obama deportó más. Sí. Eso me parece una falacia. Y me parece porque lo que estamos viendo con el primer Trump y con este Trump es justamente una desarticulación de toda la estructura, por ejemplo, del derecho de asilo. Exacto. O sea, no es una cosa solo en números, que es brutal y que no podemos negar el impacto que tiene para cada persona, para ser humano, pero entra esta otra parte de cómo manejas también el discurso público de asociar migración con ilegal. Ilegal es ser criminal, porque quien está fuera de la ley es un criminal. Y entonces, en esa digamos, coordenada que se ha establecido, lo que tienes al final de cuentas es una naturalización en el discurso público generalizado, que a los mismos estadounidenses les ha sorprendido, porque dicen, no, pero es que nos dijo que iba a deportar a los malos. No, les dije que iba a deportar a los inmigrantes. Y si un migrante, mientras no demuestre lo contrario, y cualquiera con la carita que tenemos es de extranjero, es potencialmente un migrante criminal. Sí, entonces de repente se fue uno u otro, bueno, qué pena. ¿Por qué? Pues porque justamente nunca prometió otra cosa. Lo que pasa es que el discurso, ¿no? Pero mi vecino que tiene acá 25 años y es gente de bien, y las hijas de la escuela siempre fueron gente educada. ¿Cómo le puedo explicar? Este señor, en nuestro código, no, vamos, fuera. Entonces, eso ha llevado a un perfil muy público, porque además creo que tiene esa intención también, ¿no? De hacerse muy a lo Donald Trump, muy teledirigido, ¿no? Que la gente lo pueda ver bueno, ahora no sería televisión. No, pero en las redes sociales. Y es brutal.
porque hay mucha violencia a la hora de el ejercicio de la deportación, de la detención, todo esto de la cárcel Alcatraz en Florida, que es toda una puesta en escena que ya unos jueces dijeron que se tiene que quitar, pero por lo pronto ahí está todavía. Y esto tiene que ver con todo un discurso, o sea, es mucho más profundo, que tú mencionabas muy bien, Gaby, y es como los cambios de ciertos discursos centrados, globalización mencionaste, que era un valor estadounidense. América Latina fuimos a abrazar la globalización, el mundo entero, vaya, pero quiero decir, nosotros como los que vamos siempre atrás de lo que nos va diciendo Hollywood, ¿no? Por cierto, y es la globalización, ¿no? Y esa era la apertura comercial, lo que es ser futurista, es justamente abrirse al intercambio comercial, pero además abrazar globalización entendida por los valores estadounidenses, el consumo, por ejemplo, totalmente, como valor de la vida. Y el otro es el libre comercio, ¿no? El comercio como el centro también de toda la intencionalidad de los gobiernos, y un país como México que logró, ojo, nosotros vamos por el 35 años de un tratado de libre comercio que hay una discusión, vaya, ¿no? Pero muy exitoso en términos de que generó una economía muy fuerte en México, pero una desigualdad feroz. Y esto es lo que puso en la picota el presidente de nuestro país anterior, a la doctora Claudia Sheinbaum, que fue muy interesante porque movió las bases en el entendido de que tampoco podemos escapar, ¿no? Entonces, la paradoja es, nada más déjenme decir esto como muy de México, pero la paradoja es como estos gobiernos de izquierda que por fin llegan, no abrazan, pero no patean el discurso de libre comercio porque no podemos. Exacto. No, estamos atrapados, pero bueno, en este momento. Entonces, sí tenemos este tema de las migraciones como un tema que ha lastimado, ha tocado el corazón de las comunidades porque, y ahí este es el detalle, generalizó, sobre todo en un país muy hispanizado, sobre todo California, mismo Florida, aunque haya mucho más. Fíjense la otra paradoja. Un Donald Trump que quita el TPT, una figura jurídica que se utiliza sobre todo para venezolanos, cubanos, ¿no? Los que serían los desertores de las dictaduras comunista, Venezuela, Cuba, populismo, deriva autoritario, ¿verdad? Esos que huyeron y que abrazaron a la democracia liberal estadounidense, bueno, estamos hablando de aproximadamente 600,000 personas bajo esa figura. Donald Trump ahorita se volvió ahorita quiero decir, ayer o antier, hubo otro mandato de un juez que detiene este uso indiscriminado de deportaciones a quien tenga esta figura de TPS, pero el detalle está en que los ha tenido en un limbo. Aquellos que eran los hispanos más aliados del discurso capitalista estadounidense por encima de cualquier cosa, ¿no? Estos cubanos por Trump, venezolanos por Trump, bueno, pues ahora sí que se la han visto muy dura. Y junto, como la otra piernita de esto, son no ha funcionado tanto como yo creo que lo podríamos llegar a ver, pues el tema del turismo. Porque si algo ha hecho rico, entre otras muchas cosas, a Estados Unidos es su atractivo turístico, que yo siempre me he preguntado de dónde, porque no hay como mucha, es muy artificial, vaya, pero lo han construido con mucho éxito, como han construido la industria fílmica, que es referente en el mundo. Y sin embargo, resulta que ahí sí les voy a dar crédito a los canadienses, no les doy en otras cosas. No, porque tuvieron una actitud muy mezquina con México. O sea, hubo un primer momento en que dijeron, bueno, nosotros que también somos así güeritos, ¿no? Rubitos, como, ¿no? Nos aliamos con Estados Unidos y somos primos hermanos, vaya, ¿no? Nosotros, y hasta que les dio una patada a Trump. Y decían, bueno, los mexicanos que se vayan a ver a dónde. Y entonces resulta que fue mucho más fortalecida la posibilidad de negociación del gobierno mexicano liderado por una mujeraza que lo que pudieron hacer al final, porque Trump la traía contra Trudeau, digamos, ahí hay una cosa también, vaya, no me quiero meter. De machos. De visceral, estamos hablando de gente, los líderes del mundo, y se vislumbran de una visceralidad y de una inmediatez que sorprende, uno creería, ¿no?, que están por encima. Bueno, nada más decirlo. Canadá, que lograron los canadienses, sin desplantes, sin una cosa, digamos, a grito pelado, pero
con el poder de su cartera, decirle a Estados Unidos, te importamos. Turismo, y esto que le llaman el turismo de invierno, que va mucho a Florida, y el consumo sobre todo en sus fronteras, ¿no? No consumir estadounidense, consumir lo local. Y entonces, bueno, se ve que les gusta la cerveza porque ahora ya beben cerveza canadiense, Sí, sin problema. Entonces, es interesante porque empiezas a descubrir también las fortalezas o los discursos mezquinos también de nuestros propios países. Después vamos a las izquierdas, derechas para echarle, pero creo que es este punto importante. Me parece muy importante. Y decirlo nada más porque el juego de las visas, que tú decías con el caso de Argentina, acá se ha leído, pero es cierto, es como si Estados Unidos impone a quien al final de cuentas beneficia, quiere como aliado o no. Sirva a decir que el principal aliado, o ya no sabemos quién es quién, de Estados Unidos hoy por hoy es Israel, por supuesto, o sea, por eso digo, no sé quién es aliado de quién. Argentina todavía con Milei, vaya, todavía también, quito el todavía. Tiene una complejidad el país de ustedes que en todo caso habría que hablar de ella. El Salvador, con Bukele, que también a veces es ambiguo, a veces le da tus patadas, pero creo que eso es interesante, y habrá otros, pero quiero decir, por lo menos en nuestra configuración, habría que dejarlo dicho, y ahí es donde juega con nuestras élites y nuestra clase media que aspira a poder ser un poquito más americanizado de lo que en realidad Estados Unidos está dispuesto a permitirles. Me encanta esto. Bueno, quiero retomar 3 cuestiones que planteó Leticia, súper interesantes. La primera en relación con las migraciones, que como ustedes saben, ella es la experta, pero ¿cómo afectó todo este proceso de Trump el tejido social y político de los Estados Unidos? Porque hubo ciudadanos y ciudadanas estadounidenses vulnerados en sus libertades solamente por defender a un vecino. Creo que todavía no estamos viendo la envergadura de lo que esto significa en el plano político. Eso quería retomarlo. Luego sí, hablemos un poco que esto de la geopolítica y las diferentes estrategias que se puede tener respecto de los Estados Unidos y este tipo de liderazgo. Entonces, por un lado eso, y luego retomar esta cuestión de el juego de las emociones en política, también para relacionarlo con otras actividades que vamos a estar realizando en el Instituto Mora. Justamente en relación con la geopolítica, uno puede pensar que en términos de formas de liderazgo, estilos políticos y ciertos elementos doctrinales, aunque yo tendería a pensar que en ese punto Trump es mucho más pragmático y el presidente argentino sí podríamos decir que es más doctrinariamente paleolibertario que Milei lo es más que Trump, pero en todo caso, uno dice, bueno, hubo esa afinidad, entonces hoy sería uno de esos aliados. Ahí yo creo que desde el momento en que asume Trump, hay con Milei una relación compleja. Por un lado, son 2 liderazgos que se miran en espejo, y en esto puede sonar a cierta visión, medio argentinocéntrica, pero entiendo que hay algunos elementos que Milei tomó de la experiencia de Trump, pero también entiendo que está sucediendo algo de la inversa, ¿no? Esto que mencionábamos antes de ciertas políticas que ahora Trump dice, bueno, por ahí ahora lo puedo probar, porque si lo hizo, y en un contexto mucho más se murieron todos, no se murieron todos, y si se hubieran muerto estarían todos los llenos de cementerios, vamos a probarlo. Entonces, ese es un elemento. Por el otro lado, el plan de estabilización que implementó Javier Milei, que tuvo, vamos a decir, un éxito en el macroeconómico, podría considerarse, en la estabilización de la inflación, que no es que no existe inflación, sigue existiendo, pero luego de haberla subido muchísimo, pero bueno, eso es lo que el gobierno vende argentino como su principal éxito en una macroeconomía argentina, que eso hay que decirlo, llevaba más de 10 años de dañada. Desde el 2015 esa economía estaba dañada y no alcanzaba forma, y eso era un problema. Entonces eso fue importante y le dio, ¿y qué le permite permanentemente Trump? La renegociación de la deuda argentina. De hecho, acaba de pasar eso ayer. Todavía le sigue dando aire, como por ejemplo, en algún sentido le dio a Mauricio Macri en el 2019. No obstante, hay 2 elementos que están marcando que ahí la relación es más compleja y no basta con los gestos. Aunque ya hemos mencionado algunos gestos de desplante que uno puede interpretar de otra forma. El clave es la cuestión de las inversiones estadounidenses, que averiguan, se acercan, pero finalmente no se plasman, y Argentina necesita esas inversiones. Bueno, el impacto que esto tiene en el riesgo país y la inestabilidad financiera. Entonces, eso
marca que esta relación es mucho más ambivalente entre este socio supuestamente leal, y da la sensación que en eso Trump sigue manteniendo esta cuestión de, bueno, yo voy a ir observando cómo le va, voy a apoyar determinadas cuestiones porque, claro, son liderazgos que se ven en espejo, pero también, bueno, voy a mantener ciertas distancias, y creo que esto tiene que ver no solamente por defender los intereses de Estados Unidos, sino creo que hay también ciertas competencias de los liderazgos. Y en el otro lugar, ¿no? Tenemos, que vos mencionabas, México, Canadá, podemos hablar un poco, que tú sabes mucho más que yo, pero digo, Brasil, ¿qué postura toma Brasil, ¿no? Y ahí Argentina y Brasil hay un problema muy interesante, porque uno podría decir que ciertas dificultades vinculadas con la estabilización macroeconómica podrían haber tenido otro tipo de resolución a través de una ampliación de la integración del Mercosur. Hace unos años unos economistas argentinos plantearon de una forma muy disruptiva, y lo dialogaron con algunos brasileños, nunca se llegó a nada, decir, bueno, ¿no sería una forma de a los países como Argentina, bueno, ahora Paraguay resolvió ese tema, con mayores dificultades para la estabilización de los precios, anclar nuestras monedas al real, por ejemplo, como pasó en la Unión Europea, y que el Banco de Brasil cumple el mismo rol que el Banco Europeo? Bueno, esa es una discusión que de repente podría darse. Y por el otro lado, bueno, Brasil ha apelado, como tú has mencionado, con mucha inteligencia con Estados Unidos en los distintos gobiernos, pero sobre todo ahora con Lula nuevamente, a esta estrategia de chantaje, es decir, se planta en los BRICS, defiende su posición de autonomía, a veces negocia algunas cosas, y cuando hay algunos ataques puntuales le devuelve a Estados Unidos con la misma moneda, ¿no? Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿en qué sentido las alianzas ideológicas pueden favorecer algunas cuestiones coyunturales, pero también no encorsetan en términos de política internacional? Y creo que justamente un desafío que tiene América Latina es pensar una política internacional autonomista, que no significa creer que vamos a tener un latinoamericanismo ideal, donde todos somos hermanos, sino que es este pragmatismo, pero poder defender nuestras posiciones, nuestras alianzas, e irnos articulando en relación con lo que tú decías, Estados Unidos seguirá siendo nuestro patio trasero. Y para terminar esta parte de la intervención, y ya iremos cerrando para no aburrir al público, pero tú tienes mucho más que decir, a mí me quería retomar esta cuestión de las emociones políticas y esta tan mentada polarización que tiene tanto impacto en el debate y en el discurso público. Claramente, tú lo has mencionado, Trump recurre como forma de legitimación de su liderazgo a la polarización afectiva. La pregunta que se hacen Lebrisky, Ziblatt, Andrea Scheller y otros es hasta qué punto esta polarización afectiva no termina siendo una polarización política, no porque debatamos diferentes ideas, propuestas, que creo que a veces es lo que en algunos contextos políticos está faltando, sino porque la democracia liberal está dejando de ser el único juego en la ciudad, ¿no? Es decir, no, bueno, si las elecciones me gustan cuando las gano, pero si no las gano, las cuestiono. O sea, nos olvidamos de mencionar que cuando Trump no fue reelecto, cuestionó elecciones que él mismo supervisó. O sea, que es como el sumum de la negación. Y ni siquiera otros ejemplos han llegado a tanto que me han sorprendido porque uno lo esperaba, pero bueno, ese elemento. Entonces, esta dimensión de los afectos. Y yo me pregunto, fíjense lo que sucede con algunos de estos liderazgos que asociamos con la extrema derecha. Algunos son también femeninos, que no lo hemos hablado en Europa. En algunos casos se mezcla el elemento xenófobo, en otros no aparece. En casi todos aparece la idea de un daño que es personal, pero también una amación a la grandeza de Estados Unidos, en Argentina a las expectativas que teníamos no cumplidas, etcétera, etcétera. Y aparece esta visión que a mí me sorprende mucho. Son liderazgos que trabajan con estas emociones que algunos llaman negativas, esto estamos discutiendo porque para mí son relativas, depende del uso que se den, pero uno podría pensar, aparece el resentimiento, pero aparece en boca de personas que no son los perdedores de la historia. En realidad son los ganadores, pero que se sienten perdedores y de esa manera tratan, si uno quiere decir, atraer a perdedores de la historia. Porque uno podría decir, en otros contextos, las grandes revoluciones transformadoras del siglo XX, incluso los movimientos nacional populares que en Sudamérica hicieron sus transformaciones,
también podrían aparecer estos sentimientos como el resentimiento en escena, pero con una búsqueda de la igualación. Y aquí aparece el resentimiento como un sentimiento que lo compartimos todos, es un sentimiento plebeyo, pero lo que establece y lo que fija son sociedades cada vez más desiguales, con lazos sociales más rotos. Entonces esto, digo, a mí me preocupa en tanto de términos de escenario futuro, porque creo que hacen falta alternativas concretas que seduzcan y que sean realistas también. Es decir, no, que digamos, ¿cómo vamos a manejar nuestras relaciones multilaterales y bilaterales con los Estados Unidos? ¿Qué lógicas vamos a predominar? El americanismo, el latinoamericanismo está muy bien, pero que no sea solamente un discurso, que sea un proceso de construcción donde a veces vamos a estar de acuerdo y otras veces no. Bueno, eso hay que plantearlo y hay que debatirlo. Bueno, y en ese sentido me parece que es importante pensarlo, ¿no? Y luego te cedo la palabra y si quieres digo algo muy cortito finalmente sobre esta coyuntura argentina de los últimos días, que algunos piensan que hemos tenido una elección presidencial, pero no es el caso, entonces les contamos luego un poquito a quienes nos están escuchando qué fue lo que pasó. Yo creo que eso, sí es buena idea ir hacia al cierre, ¿no? Para que también quienes nos vean sepan que ya los vamos a dejar descansar y pensar mucho de lo que hemos dicho como pinceladas, quiero señalarlo. Pero sí quiero retomar varias cosas que tú dices en las que no necesariamente estoy de acuerdo, porque tú hablas de un espejeo entre liderazgos y yo no creo que eso exista. Yo creo que Trump no reconoce ningún liderazgo, sino una subordinación total, mientras le sea funcional, a quien sea, salvo algunas excepciones con las que sí se ha enfrentado, y sobre todo cuando se juntan, como es el caso de los BRICS, los fuertes, vaya. Sí, yo decía espejeo en el sentido de que se imitan algunas cosas mutuamente, no que se consideren pares, ¿no? Es que no lo creo. No lo creo, te voy a decir en no creo que Trump está en otro, o sea, realmente lo que sí vimos y fue muy interesante y hasta divertido, y bueno, vaya, los memes que yo amo, me encantan esas cosas, pero es Putin en Alaska. Bueno, Putin casi le daba la oportunidad de besar el piso donde él había pasado, ¿no? Cosa que no se ve con ningún otro, porque tampoco lo hemos visto, digamos, ahora, otros personajes de calibre, pues están más bien volcándose hacia sí mismos, ¿no? Lo vimos con este enorme desfile militar de China hace 2 semanas. O sea, es que han pasado las cosas a una velocidad tan realmente veloz que cada semana pasan 3 o 4 No tenemos tiempo a reaccionar. Bueno, pero creo que eso sí es algo que es también interesante en términos del golpe a los valores. Si hay algo intrínseco a lo estadounidense en este momento, o se construyó así, es la histeria anticomunista. Comunismo es como decirte igual que en la Argentina. peor grosería, ¿no? No, pero en Argentina hay una reivindicación del comunismo, o sea, en la disputa a lo mejor coyuntural, no, en Estados Unidos es histórico. Ese es visceral, claro, porque destruyeron lo que había en algún momento. Que en este contexto surjan algunos personajes surjan y mencionen la palabra ya no como una grosería, y que aunque tenga digamos, una respuesta negativa, positiva, pero que ya no tenga el efecto que tenía hace apenas nada, porque es esta idea mucho de cuando para mí es siempre un misterio, ¿no? Cuando desde Estados Unidos se habla de, es que son de izquierda, bueno, da risa. Para nosotros eso da risa, o sea, ¿de qué están hablando? ¿No? Incluso tan hermoso y tan guapo que es este Mandani, el candidato de Nueva York, pero su idea de la izquierda, para mí, latinoamericana, bueno, que va y que tenga la gente vivienda, bueno, pero es obvio, ¿no? Eso como que querría decir, o sea, porque también los estadounidenses, y lo que yo he podido observar a lo largo de estos meses, sobre todo, ¿no? Puesta en el periodo de Trump, es que ven el mundo a partir de lo que están sufriendo, Exacto. que lo están sufriendo, yo no digo que no, pero no se atreven siquiera a abrir tantitito la puerta para pensar en cualquier otro lado. O sea, a un país como el mío, México, la caricatura de esto, del terrorismo, narcotráfico, no pueden pasar, y por eso se complican cuando tienes un país que es tu vecino, de 132 millones de habitantes, que ha tenido un cambio brutal en lo político, en lo económico, en lo social, y además una historia que vaya, nosotros reivindicamos con una fuerza que le sorprende a quien lo sigue, pero que me impresiona mucho que el estadounidense crítico, sofisticado, vamos a decir,
que lo único es pelea en función de, que también a mí me parece que limita mucho el debate, cuando tú descalificas a tu contrincante diciendo es dictador. Exacto. O sea, Trump no es dictador. O sea, no lo es, perdón. Que sea un tipo nefasto, a mí no me gusta, esa es otra cosa, pero... y ahí es donde se abarata el discurso, ¿no? Lo mismo podría decir de cualquiera. Y el último rasgo que quiero rescatar, que engloba un poquito esto, ¿no? Y es para América Latina. El país que me digas, el que me diga, incluido ahora Puerto Rico, porque están en pie de lucha. con esta dificultad de ser Estados Unidos libre asociado a Estados Unidos. Es que el peor rasgo que le puede ocurrir a algunos grupos es cuando su proamericanismo se vuelve ser traidor a la patria. Total. O sea, porque ha habido, bueno, la élite mexicana ha sido de un entreguismo a Estados Unidos brutal, pero siempre con mucho cuidado también por nuestra historia. No me meto en ese punto ahora. En esta coyuntura, y hablo de esta coyuntura estas últimas 2 semanas, ¿sí? O sea, ni siquiera me expando, incluido que en México tendremos nuestro grito de independencia en unos días. Pero es el hecho de cómo nuestras élites, y aquí ya incluyo a Argentina, a Brasil, a México, a Colombia, vamos, para no extenderme más, y es cómo las élites han sacado esta carta que es Estados Unidos venos a salvar. En el contexto actual, en cada país lo podríamos leer distinto, pero ha resultado el peor boomerang que podrían haber interpretado. En Brasil, para retomar el caso de Brasil, está por dictarse la sentencia más importante de la historia brasileña. Desde mi punto de vista podría constituir el fin de la dictadura brasileña, también en términos simbólicos. Claro. Porque no se nos olvide que Bolsonaro, Jair Bolsonaro, reivindicó a la dictadura de una manera feroz, a la manera como reivindican algunos de estos líderes conservadores estadounidenses el genocidio y cosas así. Destruyó el busto de Rubens Paiva. Bueno, ¿y qué dijo de Dilma? Dijo que, bueno, tendrían que haberla desaparecido, en fin. Lo que digo es, simbólicamente, lo que también sabemos muy bien que ocurrió, tú lo mencionabas con Trump, que pateando la elección, que él mismo no solo había supervisado, sino es un creyente de la democracia, sí o no. O sea, ¿cómo? Entonces, en Brasil, ¿qué ocurrió? A la manera de imitar esta derecha, en el caso de Brasil, tratando de imitar lo que pasó un año antes de la toma de Washington, del Capitolio. Bueno, intentaron tomar Plan Alto, ¿no? Hacerse de eso. O sea, vean el nivel de riesgo en el que hemos estado. Y ustedes me van a decir después en el cual están. Pero el punto es que es interesante, es que sí es una reivindicación de desaparecer al otro, o sea, sí de someterlo. Y eso es una de las cosas que yo creo que se levanta como un nuevo discurso, una nueva discusión pública en nuestros escenarios. Hoy, las élites proestadounidenses, no porque lo sean, lo son, pero como elemento de subordinación, como un discurso público, perdieron ese eje. Y déjame mencionar Argentina, aunque ustedes lo tienen a flor de piel. El hecho mismo de que Milei ha sido tan entreguista y tan aliado de Trump, y de Trump, ni siquiera de Estados Unidos, de Trump, ¿no? Porque ese es otro, y de Israel. En un contexto internacional en el cual eso, desde nuestros países, es como, oye, piénsalo bien, porque estás hablando de que por eso te digo, que ni creo que lo vea. Obviamente, económicamente y todo, pero no es un referente, ni le importa, si les quitaron la visa, ni se había enterado a lo mejor. Pero entonces, este es un punto en el cual esta de geopolítica, de cómo ubicamos al otro, que si es de derecha, que si es de izquierda, también tiene estos puntos de referencia, de acuerdo a nuestra historia. En Estados Unidos, obviamente, ser antiamericano, pues sería ser antipatriota para ellos. Para nosotros es un rasgo de cuidado, precaución, frente, ahí sí hay que decirlo en términos de historia, quien usurpó, quien compró, quien invadió y quien sigue tratando de implementar sus propias políticas en nuestros países, en nuestros gobiernos. Entonces, sí dejarlo como este elemento donde la idea de, ¿no? Que como amenaza al comunismo, a ver, bájenle, ¿de qué están hablando? Hay intención de cambio, de democracia, de combatir la desigualdad. Lejos estamos
De eso, que por cierto, ¿no? También le imputan a Rusia, cuando, bueno, Rusia está lejos, pero lejísimos de ese modelo, pero bueno, la ignorancia es mayúscula, y yo con esto cierro mi intervención para dejarte terminar a ti y despedir este conversatorio. Muy brevemente, Leticia tiene razón en el punto que señalaba, y yo cuando asumió Trump dije exactamente lo mismo. Dije, la verdad que a Trump no le va a interesar cero Milei, no va a tener, porque también uno podría decir por cuestiones políticas, obviamente la lógica de poder, y por cuestiones subjetivas que tú también has marcado. Trump es alguien que no registra. Y Milei sí tiene la pretensión, podríamos decir megalómana, de liderar cierta derecha internacional, y él ha logrado algunas cosas, a uno le guste o no. Sí. Debo reconocer que me sorprendió, seguramente no Trump, pero quizás en los elencos inferiores hubo alguna cosa de mirada, lo miraron más de lo que yo esperaba. Sí. Es decir, porque tomaron algunas cosas. Entonces yo ahí me empecé a pensar, uy, pero yo creí que Trump, si ustedes me dicen, creí que Trump lo iba a disciplinar mucho más en el sentido de, te ignoro porque, bueno, no existís y yo acá soy el líder. Y ahí hubo una cosa de que como que lo seguían dejando jugar ese jueguito y a la vez algunas cosas tomaban. Por eso esto marcaba que me llamó la atención, es decir, ¿cómo? Que estén haciendo un proceso de transformación de las burocracias públicas y que digan, estamos haciendo lo mismo que Argentina, digo, bueno, a ellos les genera orgullo, ciertamente quienes tienen otras posiciones no. Pero en lo que tú planteas claramente, o sea, no son ni modo comparables. Lo segundo es lo clave, es decir, ¿qué pasa con las élites políticas que no se dan cuenta que ese juego de subordinación no les produce los éxitos que necesitan y cumplen otros riesgos? Incorporaste la expresión de traición a la patria, me gusta porque la estamos trabajando con Eugenia, más con un contexto del siglo XIX, pero digo, la acusación de traición a la patria tiene un impacto no solo extraélite, sino también intraélite en nuestra historia. Y en el caso de Argentina hay un elemento interesante. Todavía hasta el año 2023, en esta encuesta de Latino Barómetro que organiza la Fundación Ebert, dentro de 10 países encuestados de América Latina, era el que tenía una imagen como mucho más ambivalente, vamos a decir, el ciudadano o la ciudadana promedio respecto de los Estados Unidos. Por un lado, nosotros creemos esa clase media aspiracional que piensa que las vacaciones en Miami son lo más bello, pero que había también una cosa tomada de nuestra historia política y económica, que siempre fue mirar, estamos más lejos, también tenemos esa ventaja, pero mirarlo con cierto recelo o pensar que en algún momento Argentina creyó en ciertas disputas panamericanas que en términos de política exterior iba a poder hacer una alternativa al modelo estadounidense. Entonces, que decían, no tenían tanta afinidad. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿por qué las élites sobreactúan tanto si no sacan un beneficio concreto? Yo creo que en el caso específico del gobierno lo que sacó fue una carta de manutención de cierta estabilidad, pero no la pretensión del largo plazo que buscaba, y básicamente la cuestión de la inversión, y hasta que no se resuelva el tema del dólar, eso va a estar trabado. Y cerrando, yo sé que ha generado muchas expectativas en la discusión pública, las elecciones de la Argentina en el domingo. Esas elecciones hay que aclararlo, son elecciones a nivel local, muy local. O sea, primero son elecciones de medio término, pero las elecciones de medio término nacionales legislativas van a suceder en el mes de octubre. Es decir, eso es lo que lo va a afectar efectivamente o no la gobernabilidad del presidente. ¿Quién vale decirlo? Tiene una alianza fuerte, hizo algo, ahí sí, imitó a Trump, él se fagocitó, en su caso él tenía un partido propio, no como Trump, llega con su propio partido, pero se terminó fagocitando a lo que podríamos decir la centro-derecha, la derecha moderada, ya está, salvo unos pequeños sectores que se han ido, ya conforman una alianza gubernamental, incluso han ido juntos a estas elecciones locales. Entonces ahí él se va a disputar, el presidente, efectivamente, su control del Parlamento. Lo que sucedió en esta elección local es que se dio una disputa, podríamos decir, más simbólica, y que en realidad fue la primera vez en que el presidente, liderando una campaña política y él promoviendo la nacionalización de esa campaña, terminó lastimado. Vamos a decir lastimado, que es lo que efectivamente pasó. Porque en otras elecciones provinciales él no terminó. ¿Y por qué terminó lastimado? Un poco paradójicamente por las dos cosas que tú planteabas, y con esto terminamos. Por un lado, porque colocó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que siempre quiso localizar la elección, o sea, hacerla más local, decir, bueno, no, que se tengan que comprometer los jefes comunales o yo en mantener nuestra gobernabilidad en nuestro estado, ese es un estado, pero no separarse lo nacional. Otros líderes de su partido político, el peronismo de orientación kirchnerista, querían nacionalizar, él no.
Pero el presidente terminó nacionalizando esa elección y terminó colocándolo al otro en el adversario, utilizando también el término comunista, este enano comunista, porque es economista y además en algún momento le interesó el marxismo, pero digo, su militancia universitaria era en una agrupación de izquierda, de izquierda libre, o sea, no es nada, muy gracioso, pero bueno. En fin, y porque da historia del pensamiento económico, quizás, bueno. Y ese es un elemento, y el otro elemento lo dijiste vos, dijo claramente que había que poner el último clavo en el cajón del movimiento político que se le opone. Es decir, eliminar absolutamente al adversario. Y esto, digamos, nos interesa la política, pero esto tiene una gravedad muy importante porque estamos diciendo la desaparición total del otro enunciado fuertemente en el discurso público. Y para terminar, y después debatiremos más cosas globales, pero quisiera esta referencia coyuntural. Entonces fueron elecciones locales, no pasó tanto, la política no ha cambiado tanto, pero fue un golpe simbólico que ahora lo tendrá que enfrentar. Y si me permites, que Leticia la conocía muy bien, quiero hacer referencia a mi madre, que solía citar una frase de un clásico de la literatura española, que yo siempre pensé que era de Tirso de Molina, pero no, no la versión de Don Juan de Tirso de Molina, pero que decía: los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Y ella siempre nos advertía que tanto en la vida como en política, dar por muerto a alguien es lo peor que podés hacer, porque finalmente lo podés terminar reviviendo. Bueno, este es un consejo que nos permitimos darles a algunos políticos y políticas para que lo piensen. Muchísimas gracias por la invitación y por disfrutar muchísimo este diálogo. No, pues de eso se trata, de conversar y aprender juntos, y muchas gracias. Nos vemos, buen provecho, México, Argentina. Gracias. Gracias, bye. Gracias, ya ustedes nos apagan, ¿verdad? Hasta luego. Ahí me escribían unos alumnos. Ahí espérate, no vaya a ser que nunca sabe uno. Que nos cierren bien. Nunca sé. Bueno, por acá unos alumnos que estaban escribiendo que nos habían escuchado. Eso es divertido. Quedó bien, ¿eh? Porque agarramos buen ritmo. Y así también. Se hizo recortito. Sí, no, pero además como que se va dando uno aire porque empiezas a pensar cosas, ¿no? No, ella es bárbara, ¿viste lo que es? Muy dinámico. Y además se va uno acordando. Y de repente, pero claro, tendría, por ejemplo, con lo de la cumbre de Alaska. ¿Qué momento, se me olvidó, por ejemplo? Y acá lo traigo. Bombardearon Irak, esta gente. O sea, Irak bombardeó a Israel, algún daño le habrá hecho, pero bombardearon